A ver, las elecciones en Honduras de finales del año pasado, a primera vista parecían algo muy local, ¿verdad? Pero, ¿y si en realidad fueron una pieza clave, una ficha en un tablero geopolítico mucho más grande? Bueno, pues hoy vamos a analizar a fondo lo que una fuente llama la democracia del miedo, una estrategia pensada para mandar un mensaje, y uno muy claro, a toda la región. El título del artículo que vamos a desgranar ya lo deja bastante claro. Honduras ante la democracia del miedo. Ojo, esto nos dice que no vamos a hablar solo de votos y de candidatos, sino de un juego donde la presión y la coacción son, digamos, las reglas principales. Y todo arranca aquí, claro, en Honduras, con las elecciones del 30 de noviembre. Lo que debería ser una fiesta de la democracia, pues acabó convirtiéndose en un foco de tensión y de incertidumbre que traspasó fronteras. Y es que el ambiente estaba, vamos, cargadísimo. La propia misión observadora de la Unión Europea ya hablaba de una politización excesiva de las instituciones. A eso súmale una polarización política interna brutal, la sombra de una operación militar de Estados Unidos justo ahí, en el Caribe. Y ya, para rematar, el ejército pidiendo auditar los resultados. O sea, la desconfianza era absoluta. Pero el verdadero giro, según este análisis, llega cuando la elección deja de ser un asunto solo de Honduras. De repente, se convierte en una pieza más de la política interna de Estados Unidos. Y claro, eso lo cambia todo. Y bueno, ¿cómo se materializó esta intervención? La fuente lo resume con esa metáfora que todos conocemos, la estrategia de la zanahoria y el garrote, una mezcla de incentivos y amenazas, muy, pero que muy directas. Vamos a verlo. La zanahoria era el apoyo sin tapujos al candidato Nasri Asfura, con la amenaza de retirar la ayuda económica si no salía elegido. El garrote, que era bastante más duro, fue el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández. El mensaje era cristalino: la lealtad a Washington puede llegar a borrar hasta los delitos más graves. Para que nos hagamos una idea de la potencia de ese garrote, hay que saber quién es Juan Orlando Hernández. Hablamos de un expresidente de Honduras condenado nada menos que a 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, en un caso que llevó la propia DEA. Su indulto, que el presidente Trump calificó de caza de brujas, es una pieza fundamental de todo este puzzle. Y es justo aquí donde la estrategia nos muestra lo que la fuente describe como una contradicción insondable. Un punto en el que la historia de Honduras conecta con un juego geopolítico de una escala mucho mayor. Esta es la pregunta del millón, la que destapa toda la lógica del análisis. A ver, ¿cómo se puede justificar el liberar a un narcotraficante condenado y prácticamente a la vez preparar una escalada militar contra otro país, Venezuela, usando como excusa el narcotráfico? Es que es tremendo. Para entender bien la contradicción, empecemos por Honduras. Tenemos a un aliado, un expresidente condenado en un tribunal federal de Estados Unidos por tráfico de drogas. Y la medida que se toma es un indulto presidencial, un perdón que, en la práctica, borra una condena por un delito que, supuestamente, Estados Unidos combate por todo el mundo. Y aquí lo vemos, negro sobre blanco, la doble vara de medir en su máxima expresión. Para el aliado, Honduras, se concede un indulto por narcotráfico. Para el rival, Venezuela, se prepara una operación militar por exactamente el mismo delito. Misma acusación, respuestas totalmente opuestas. Pero la cosa no se queda ahí. Para justificar una acción tan heavy contra Venezuela, el relato tenía que ser mucho más potente que la típica guerra contra las drogas, una política que, por cierto, ya está bastante desacreditada. Había que hacer la amenaza mucho más grande. Esta evolución de la narrativa fue gradual pero clarísima. Primero se empieza con la acusación de narcotráfico, después se empieza a pintar a Venezuela como una especie de plataforma para actores hostiles, y al final se escala el discurso hasta convertirlo en una amenaza terrorista global, con supuestos vínculos fuera del continente. Esta frase, atribuida al senador Marco Rubio, es la guinda del pastel de esa escalada. Fijaos, ya no se está hablando de cocaína. Ahora se habla de Irán, de Hezbollah. La amenaza se ha transformado en algo que, claro, resuena mucho más en la política de seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Y cuál es el objetivo de todo este giro narrativo? Pues proporcionar un casus belli, una justificación para la guerra que sea mucho más potente, más emocional. El debate pasa de ser una intervención antidrogas a una acción de defensa nacional contra el terrorismo. Y eso, claro, justifica una posible escalada militar. Pero que nadie se equivoque. Esta estrategia no iba solo de Honduras o de Venezuela. Según el análisis de la fuente, el objetivo final, el gordo, era enviar un mensaje rotundo al resto de América Latina. La estrategia, entonces, se juega en 3 frentes a la vez. El primero, disciplinar a Honduras. El segundo, aislar y justificar una acción contra Venezuela.
Y el tercero, y quizá el más importante de todos, es dejarle clarísimo al resto de la región cuáles son las nuevas reglas del juego. El mensaje es inequívoco. Washington está empujando un realineamiento forzado. Y en este nuevo escenario, la neutralidad o la autodeterminación, pues como que no son una opción. O estás con ellos o estás contra ellos. No hay más. Y aquí las nuevas reglas, expuestas de una forma, bueno, crudísima. Para un aliado que obedece, la recompensa es la impunidad total. Para un enemigo, la respuesta es el máximo rigor, ya sea militar o a través del discurso. Las líneas no podrían estar más claras. Este análisis termina con una pregunta bastante inquietante que va mucho más allá de Honduras. En este nuevo tablero geopolítico, si la lealtad puede borrar crímenes y ser enemigo puede justificar una guerra, ¿qué sitio queda realmente para conceptos como la soberanía o el derecho internacional? Esa es la gran cuestión que, según esta fuente, define los desafíos de toda una región.